Los Beatles fue una banda de pop rock británico formada en los 60 y considerada como la de mayor éxito comercial y crítico de todos los tiempos. Tal es la repercusión de la llamada Beatlemanía que sus letras, que representaron a los ideales progresistas de la época, todavía perduran hoy en día. Los orígenes del grupo se remontan al año de 1956, en donde John Lennon a sus 16 años creó la formación The Quarrymen, adoptando este nombre debido a que la mayoría de integrantes que se unirían a la banda serían alumnos del Quarry Band High School. Junto a su mejor amigo Peter Shotton, que sería el primero en unirse a esta iniciativa de Lennon, empezó su aventura hacia un mundo que hasta el momento les era muy desconocido. No pasó mucho tiempo para que Peter se diera cuenta que no sentía la misma pasión que sentía Lennon por la música, y decidió dar un paso atrás de la agrupación. A la banda se le unirían tiempo después Paul McCartney, que había perdido a su madre años atrás, George Harrison, un muchacho de tan solo 15 años que casi no forma parte de la agrupación si no fuera por la insistencia de McCartney sobre Lennon, y Stuart Sutcliffe, un joven pintor que vendió uno de sus cuadros y, convencido por McCartney, compró un bajo. Luego de esto, con nuevos integrantes en sus listas, la agrupación decidió buscar un nuevo nombre. El elegido sería The Beatles, un juego de palabras entre el estilo musical que llevaban a cabo, el beat, y un insecto, beetle, escarabajo, que eligieron por su admiración al grupo de Crickets, Los Grillos, una banda de rock and roll de la década de los 50. Bajo este nuevo nombre se unió el batería Pete Best, y los cinco comenzaron a actuar por clubes de Liverpool y Hamburgo, adquiriendo una cierta popularidad. Ya para 1961, a tan solo un año después de la contratación de Pete Best, fue despedido por la falta de compromiso que mostraba hacia la agrupación, y en su lugar entró Richard Starkey, que luego sería conocido como Ringo Starr. Poco después, Sutcliffe, el bajista, dejó la formación, pero no por voluntad propia, ya que lamentablemente a sus 21 años sufrió un derrame cerebral que lo llevaría a su muerte. Como podemos ver, a sus inicios los Beatles no la tenían nada fácil. Y es que de por sí nada es fácil en la vida, y lo que es fácil de conseguir, también va a ser fácil de perder. La banda entonces quedaría formada por John Lennon como voz principal y guitarrista, Paul McCartney en el bajo, Ringo Starr en la batería y George Harrison en la guitarra principal. Esta sería la formación que por años dominaría el mundo de la música. En una de sus actuaciones los escucharía un empresario de nombre Brian Epstein. El papel de este resultó tan decisivo que más adelante sería conocido como el quinto Beatle. Al escucharlos quedó sorprendido y entusiasmado se convirtió en su representante artístico. Epstein modeló el nuevo look para el grupo, que pasó de lucir tejanos y cueros rockeros a elegantes chaquetas y peinados de casco. Y también fue él el que les presentó al productor George Martin, que los contrató para grabar su primer sencillo. Este primer trabajo discográfico se titularía Love Me Do, con el que obtuvieron un gran éxito comercial. Tiempo después llegaría Please Please Me y With the Beatles, sus primeros trabajos discográficos, que se situarían en lo más alto de las listas británicas y gracias a los que comenzarían a realizar numerosas giras. Su popularidad siguió creciendo desenfrenadamente, hasta el punto que este suceso fue apodado por la prensa con el nombre de Beatlemanía, un término que se usó para describir el entusiasmo que generó la banda de pop británico. La Beatlemanía se extendió a Estados Unidos, donde temas como Love Me Do, She Loves You o I Want to Hold Your Hand alcanzaron el primer puesto en las listas de éxitos, y en el que lograron un hecho histórico: que 2 de sus álbumes y 5 singles liderasen las listas musicales de un mismo mes. Este éxito que tuvieron en América hizo que se produjese la denominada invasión británica, la llegada de una serie de bandas musicales británicas que lograron ser populares en Estados Unidos después de la llegada de los Beatles, tales como The Animals, The Who o los Rolling Stones. Ya para el 6 de julio del 64, los Beatles harían algo que hasta el momento ninguna otra banda había hecho: estrenar su propia película, A Hard Day's Night, que también se convertiría en el tercer álbum de estudio de la banda. Esta película fue estrenada en la cúspide de la Beatlemanía, fue muy bien recibida por la crítica cinematográfica,
convirtiéndose en una de las mejores películas de la historia en su género. Y justo antes de terminar el año, el 4 de diciembre, el grupo publicó su cuarto álbum, Beatles for Sale. Para este punto es innegable el alcance que tenían los Beatles, no solamente en los ciudadanos, sino también en la realeza. Los Beatles recibieron la Orden del Imperio Británico por la afamada reina Isabel II de Inglaterra. Este reconocimiento se les otorga tanto a militares como civiles por los servicios destacados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta sería la primera vez que un título nobiliario, o sea un título que pertenecía a la nobleza, recaía en manos de artistas y además de tan corta edad y trayectoria, lo que sería cuestionado por militares de alto rango que incluso devolverían sus insignias que se les habían sido condecoradas por su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque lo que hicieron fue totalmente justificado, años después, Lennon devolvería este reconocimiento por 3 motivos en específico. La primera fue como una forma de protesta contra la intervención británica en el conflicto de Biafra en Nigeria, suministrando armas y apoyo logístico. La segunda sería el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y la tercera y última, y la más importante también, es la caída de su sencillo Cold Turkey de las listas de éxito. Y obviamente este último en referencia a su canción fue tomada con sarcasmo porque ya era muy típico de Lennon. Para el año de 1965 se estrenaría la segunda película de la banda, Help, acompañado por el quinto álbum del mismo título que hacía de banda sonora. Y le seguiría Rubber Soul, su sexto álbum, que mostraba un salto adelante en la madurez y la complejidad de la música que hacían. El grupo siguió encadenando discos a una media de 2 a más por año, la mayoría de cuyas canciones fueron escritas por ellos mismos, lo que da una idea de su extraordinaria fecundidad musical. Durante estos años, los Beatles realizaron giras por todo el mundo, pero sus conciertos fueron siendo cada vez menos, en parte por la creciente irritación del grupo ante aquella idolatría que estaba más orientada hacia sus personas que hacia la música que hacían. Luego de esto llegarían polémicas como los que pasó en su paso por Filipinas, ya que mientras descendían por las escalerillas les sacaron los bolsos personales de las manos y a lo loco los metieron a los 4 en un auto. Ahora imagina lo que estuviera pasando por sus cabezas. También fueron separados de sus acompañantes y de su equipaje personal, y esto último era lo que les preocupaba más, ya que en su equipaje llevaban sus instrumentos, los primeros con los que empezaron, los que los acompañaron durante todo el camino, y los Beatles, siendo tan amantes de la música, no podían permitirse perder sus instrumentos. Y también llevaban marihuana que si se encontraba podían quedar presos en un país que no era el suyo. Y ya saben, los instrumentos. A los 4 los hicieron descender en una base militar donde había 40 periodistas listos para la metralleta de preguntas. Luego de esto pensaron que ya seguirían con su programa de cada gira, un poco de prensa y luego reclusión en el hotel. Pero Manila les tenía preparada una nueva sorpresa. El auto no se detuvo en el hotel, sino que se detuvo en un muelle. Allí los hicieron abordar un yate de lujo en el que los esperaban Manolo Alizalde, un importante empresario, y su hijo más varias decenas de amigos. Apenas la banda subió a bordo, pese a su descontento, la embarcación zarpó. Brian Epstein ya estaba a bordo. Los Beatles no podían entender qué era lo que pasaba. Era una especie de secuestro festivo con chicas, músicas y alcohol, pero ellos no querían estar ahí. Ya luego de muchas horas los devolvieron al hotel donde pudieron descansar. Y con esto parecía que ya no podrían salir con más sorpresas como esta, pero sí lo hicieron. Para resumir esta historia, lo que ocurre es que la primera dama junto a sus hijos querían desayunar con los Beatles, pero los Beatles tenían una presentación esa misma noche, así que prefirieron ponerle prioridad a su presentación que al desayuno. Lo que quizás no sabían es que esto iba a ser televisado para todo el país de Filipinas. Ahora pueden imaginar la escena con la primera dama y sus hijos llorando esperando por los Beatles. Y así es como pasas de ser aclamado por 800,000 personas a ser odiada por todo un país. Terminada con esta pequeña aventura, Lennon decidió meterse en una polémica más. En una entrevista con la periodista británica Maureen Clady, Lennon había opinado que la religión cristiana estaba para ese entonces en franco declive y que los Beatles eran en ese momento más populares que Jesucristo. Poco después de estas declaraciones, una estación de radio de Birmingham, Alabama, hizo circular la historia de la quema de disco de los Beatles, con lo que al principio se pensaba que era una broma. Sin embargo,
gente afiliada con la Iglesia de los Estados Unidos empezaron a tomarse muy en serio esta historia y comenzaron a quemar los discos de los Beatles en plazas públicas de varias ciudades estadounidenses como protestas a este comentario. Bajo la intensa presión de los medios de comunicación de aquel país, Lennon tuvo que disculparse públicamente por su comentario en una conferencia de prensa en Chicago. Y a pesar de esta polémica, los Beatles siguieron adelante con el álbum Revolver de 1966, en la que experimentaron con nuevas influencias musicales como el country, blues o el rock psicodélico. Un hecho importante de este año es que la gira del 29 de agosto sería la última que los Beatles realizarían en vivo, debido a la creciente tensión y a la dificultad de mantener la calidad de sus presentaciones en medio de la creciente demanda. Tras esta gira, los Beatles se enfocaron en el estudio y en la composición de álbumes, dejando atrás las giras masivas y las presentaciones en vivo. Antes de continuar con esta nueva etapa en la carrera de los Beatles, tenemos que tocar una polémica más. Estamos hablando del álbum Yesterday and Today, y que si buscas en la discografía de los Beatles no encontrarás. Debería ir aquí. Esto es debido a que llegó a causar gran controversia en los Estados Unidos al mostrar una portada con los miembros de la banda vestidos de carniceros y rodeados de piezas de carne y muñecas de plástico mutiladas. Pronto se tuvo que sustituir la portada por otra más convencional. Ahora sí, continuamos. Menos de 7 meses después de grabar Revolver, la banda volvió a los estudios para empezar a grabar su octavo álbum, Pepper's Lonely Hearts Club Band, publicado el año siguiente, 1967, y que fue considerado como una auténtica obra maestra por parte de la crítica musical. En este año ocurriría algo también que quedaría marcado en la historia. La banda lanzaría el single All You Need Is Love, una de las canciones más populares que interpretaron en el programa Our World, el primero transmitido vía satélite para todo el mundo. Para el siguiente álbum la inspiración se alejó de lo que estaban acostumbrados, ya que fueron a visitar por primera vez al Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi es algo así como un sabio religioso, que fueron a visitar en el hotel de Londres donde se hospedaba. Unos días más tarde viajaron a Bangor, el norte de Gales, y sería en aquel lugar donde los Beatles recibirían una de las peores noticias que podrían recibir y lo que después sería catalogado como el inicio del fin. Brian Epstein, su manager, el que les cambió el look, la primera persona que confió en ellos cuando los vio en aquella actuación, había fallecido a los 32 años. La autopsia sostuvo que se trató de una muerte accidental, una mezcla de barbitúricos con una gran cantidad de brandy. Los Beatles decidieron no acudir al funeral para evitar las aglomeraciones y para intentar que el adiós de su amigo fuera lo más tranquilo posible. Tras este suceso, publicaron en los años sucesivos algunos de sus trabajos pendientes como Magical Mystery Tour, cuyo film recibió su primera crítica negativa por parte de la prensa del Reino Unido, ya que había sido mostrada en blanco y negro. Tiempo después, con la crítica en mente, fue repetida por la televisión, esta vez en color. The Beatles, popularmente conocido como el álbum blanco debido a su funda totalmente blanca. Yellow Submarine, que saldría también con su primera película animada. Y por último, Abbey Road, cuya portada ha sido replicada infinidad de veces. Dentro de estas tantas sesiones de grabación, las tensiones y las distancias entre el grupo se hacían cada vez más notorias. Con Ringo Starr abandonando temporalmente la banda, haciendo que McCartney tocara la batería en algunos temas, con la dificultad de Harrison en poder añadir más canciones suyas a los álbumes de los Beatles, con que a los demás les pareciera que McCartney estuviera siendo demasiado dominante en el grupo, o como que la nueva novia de Lennon, Yoko Ono, estuviera casi siempre presente al lado de él en las sesiones de grabación, el fin de los Beatles se sentía cada vez más cerca. En 1970 publicaron su último trabajo, Let It Be, un conjunto de canciones en los que se apreciaba un trabajo cada vez más individual. Let It Be fue el álbum menos valorado por la crítica, y dada la hostilidad entre los miembros del grupo, McCartney presentó una demanda para su disolución en diciembre de ese mismo año. Poco antes y después de la separación oficial del grupo, cada uno de los Beatles comenzaron a publicar sus propios álbumes en solitario. George Harrison publicaría All Things Must Pass y Living in the Material World. Ringo Starr publicaría Ringo, Paul McCartney publicaría Ram y Band on the Run, y Lennon Plastic on a Band e Imagine. La separación de los Beatles fue algo muy difícil de aceptar para los fans, que vieron imposible que se reunieran luego de que en 1980 John Lennon fue
fuera asesinado a sus 40 años. Ello supuso una reunión de los miembros restantes para el tributo que Harrison le rindió reescribiendo su canción All Those Years Ago, en la que McCartney aportó coros y Ringo Starr tocó la batería. Por su parte, el tema Here Today del álbum Tongue of War de 1982 fue el particular homenaje de McCartney a Lennon. La inmensa fama del grupo les llevó a ser incluidos en 1988 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y aunque todavía no estaban resueltos los conflictos del grupo, años después todos se reunieron para el proyecto Anthology, en el que se documentaba la historia del grupo narrada por ellos mismos y en el que salieron a la luz grabaciones inéditas como Free as a Bird y Real Love, que fueron lanzadas como sencillos. Que por cierto, parte de este proyecto ya lo han estado viendo a lo largo de todo el video. Desde este hecho, trabajos como Uno, álbum recopilatorio de 27 singles número 1 en Inglaterra y Estados Unidos, han mantenido vivo al grupo, del que actualmente solo viven Ringo Starr y Paul McCartney. George Harrison fallecería el 2001 debido a un cáncer de pulmón. En 2016 se lanzó el documental 8 Days a Week, dirigido por Ron Howard, en el que se relatan los años de gira de la banda y que logró un premio Grammy. En 2001 llegó la miniserie documental The Beatles Get Back. Recoge a través de una enorme cantidad de material inédito, reconstruido y editado sobre las sesiones de grabación del álbum Let It Be. En 2023 se lanzó Now and Then, una composición de John Lennon de la que solo se conservaba una maqueta, que ha sido regrabada con ayuda de la inteligencia artificial para agregar las voces de Harrison, Starr y McCartney. Los Beatles fueron más que una banda, fueron un sentimiento, una revolución, una voz que unió al mundo. Su música nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros hay una canción que puede iluminar el camino. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero de corazón que les haya gustado. No se olviden darle like, comentar y suscribirse para ver futuros videos relacionados a la música. Sin más que decir, que Dios los bendiga y será hasta la próxima.